aplicación de un sistema de normas tan sensible como es el sistema penal, siempre aparece en un contexto social, cultural, histórico, político determinado. En particular, la realidad argentina es un marco que reproduce una crisis de lo que algunos politólogos como Pierre Rosanvallon llaman crisis de representación. Estas democracias representativas en crisis que aparecen desbordadas por formas de participación política que algunos llaman interacción, democracia de opinión, que tiene una lógica, que tiene una gramática muy particular, una lógica de legitimidad que se construye muchas veces por medio de discursos. Y estos discursos, en particular en cuestiones como las que hoy nos convoca, en la elaboración, en la construcción de estos discursos, la autoridad política y sobre todo judicial juega un rol muy importante, especialmente cuando se trata de tribunales superiores o de la propia Corte. Estos nuevos actores judiciales, y me siento de algún modo uno de ellos, interpretan una sociedad compleja, fluida, fuertemente individualizada, que vehiculiza la más de las veces una demanda de justicia, que yo he denominado demanda de justicia paradojal, porque al tiempo que requiere una fuerte expectativa de seguridad, también exige una mayor libertad. Y mientras se percibe concomitantemente la declinación de la influencia de instituciones integradoras, como puede ser la nación, la iglesia, la familia, los cuerpos intermedios, aparece también al mismo tiempo una fragilidad identitaria que apela, sin embargo, a un poder político que sea liberal, pero a la vez fuerte. Este discurso reclama disponer de mayores espacios de privacidad y de autonomía, y de una libertad cada vez más marcadamente individualista, que quiere al mismo tiempo trazar un perímetro de seguridad que preserve el ejercicio de esas libertades. Allí está la matriz de la dimensión a la vez liberal y securitaria de nuestras democracias. Los tribunales muchas veces aparecen urgidos por estas demandas, que se han convertido en una especie de laboratorio de esta democracia plural. La cuestión de las drogas creo que es un ejemplo emblemático de esto que estoy diciendo. En ese contexto, la discrecionalidad judicial muchas veces reemplaza y subroga a la opción política y va creando en cada caso y en cada situación y ante cada problema soluciones que a veces pretenden, y a veces lo logran y otras veces no, superar el disenso social respecto al contenido, a los valores entrañados o que informan las normas jurídicas, especialmente las normas penales. Una sociedad que experimenta semejante intensidad de expectativas no puede ser, como dice Rosanvallon, sino una sociedad litigiosa. Esto sucede con la política penal de las drogas. Porque además de litigiosa, la sociedad actual es una sociedad paradojal. Porque esa misma sociedad reivindica un ilimitado, como decía recién, ejercicio de la libertad y de los derechos, pero al mismo tiempo ansía protegerse de su propia desintegración. Por supuesto que esto reconduce un debate ya más de filosofía política. Yo estoy constreñido por el breve espacio temporal que me brinda la participación en este panel, donde hay expositores mucho más calificados. Pero nuestra idea es, insisto, mostrar a partir de la lectura de los proyectos con estado parlamentario de la llamada política de despenalización o de criminalización de drogas, marcar, insisto, algunas balizas, así como incorporar o percutir el debate o asumir cuestiones que son propias de esta problemática, insisto, centrado o pivoteando alrededor de los proyectos, uno de los cuales es debido a la autoría del distinguido diputado nacional, doctor Gil Lavedra.
cuadro de situación muy breve, sumariamente expuesto, es políticamente muy conducente para dar el debate, porque es necesario, por otra parte, adecuar la legislación penal, en este caso frente a las expresiones cada vez más renovadas de violencia, de gravedad y de extensión de la narcocriminalidad. Pero a su vez considerarlas en el marco del respeto a los principios constitucionales, particularmente el principio de legalidad y el principio de reserva. Es necesario reconsiderar frente a este problema lo que en su determinado momento las llamadas agencias políticas entendieron que era lo apropiado para implementar un régimen que se llamó régimen de prohibición absoluta en relación a toda la actividad relacionada con la producción, comercialización y consumo de estupefacientes. Esto último porque, claro, para combatir el tráfico era necesario partir del usuario en esta lógica interpretativa, involucrándolo en esta actividad y sancionándolo directa o indirectamente en cuanto consumidor. Es cierto que esta consideración del consumo como disparador de toda una actividad ilegal no implica necesariamente o no conduce necesariamente a una criminalización del adicto. Incluso un reciente documento de la Iglesia con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas señala esta alternativa de no considerar inexorable la criminalización del adicto, pero reclama que el Estado deje de estar ausente y que invierta no solo en recursos, sino en inteligencia y en políticas de Estado, el tratamiento o el abordaje de cuestiones que exceden la penalización propiamente dicha. Cita por caso el ejemplo de una inversión que en el ámbito penitenciario generó 2 veces o más de 2 veces la que se dedicó o la que se asignó a los centros de asistencia para adictos. Es decir, que es imprescindible, efectivamente, como lo consideran varios de los proyectos o todos los proyectos con distintos matices, crear alternativas a la penalización. Que orienten las acciones, que orienten las conductas, no hacia cuestiones penales estrictamente hablando, sino a atención, a terapias, a creación, en definitiva, de condiciones de vida dignas para los que padecen este flagelo. El desafío entonces es, desde el punto de vista del derecho penal, abordar el estudio no solamente de las normas, con lo cual no se va a cambiar la realidad, sino también los valores sobre los cuales esas normas están ancladas, el funcionamiento real, la verificación empírica de las prácticas operativas estatales puestas en marcha hasta ahora, lograr una visión de algún modo más abarcadora a la luz de los principios y derechos fundamentales que en materia penal también están consagrados en la Constitución. El desafío entonces es examinar y revisar toda esta problemática delictiva y en particular algunos puntos de inflexión, algunas circunstancias emblemáticas como son el consumo personal sin intención de tráfico. No tanto desde la perspectiva dogmática, sino desde una perspectiva más axiológica, más cultural. Y concluir entonces si efectivamente la llamada política criminal prohibicionista es la que rige en este momento, bajo la cual se inspiran las figuras que están vigentes hasta ahora, es verdaderamente una apreciación adecuada o una aplicación sesgada de la realidad y por lo tanto reveladora de una política de Estado contraproducente e ineficaz. Este primer punto, cuadro de situación, tratando de respetar el plazo, me lleva a consideraciones un poco desordenadas sobre los proyectos con Estado parlamentario que abordan esta problemática. Los proyectos son, algunos puntos en común me
me animan a afirmar, siempre provisionalmente, estas son consideraciones muy provisionales, que seguramente de este diálogo surgirán algunas otras más superadoras, más adecuadas a la realidad a abordar, pero entiendo que hay algunos puntos destacables. Por ejemplo, los proyectos son coincidentes en general en cuanto a que excluyen del ámbito de la tipicidad penal a la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Por supuesto que estos proyectos presentan diferencias, algunas significativas entre sí, especialmente en lo que se refiere al remanente de punibilidad que aún se mantiene dentro de la provisión penal, en particular en el caso del artículo 14 de la ley 23.737, la tenencia simple. Si se analizan los proyectos desde la perspectiva del alcance de la proyectada reforma, el más amplio, el más radical, en el sentido dogmático, es el de la diputada Donda, que dice llanamente deroga el artículo 14 íntegramente y deja consecuentemente fuera del ámbito penal toda tenencia de estupefacientes que no sea con fines de comercialización. En el caso del diputado Ricardo Gil-Lavedra, entiendo que su proyecto mantiene la penalidad solo cuando, y cito textual, surgiere inequívocamente que la tenencia no es para uso personal. Y por último, en este punto, los respectivos proyectos de las diputadas, entre otros, Puigros y Conti, optan por declarar expresamente que el hecho no será punible cuando surge inequívocamente que la tenencia es para consumo personal, manteniendo la redacción de las normas actuales. La diputada Donda propone derogar por completo el artículo que prevé como delito la tenencia de estupefacientes sin fines de tráfico. Al dejar fuera todos esos supuestos, quedaría excluido el problema de tener que destinar con altos márgenes de discrecionalidad policial y judicial los casos de tenencia simple y para consumo personal, cuestión que tiene una importancia significativa a futuro, puesto que de ese examen dependerá la tipicidad o la tipicidad del caso. Además, con la solución propuesta por Donda se da una respuesta, no abro juicios de valor sobre el punto, pero es una opción político-criminal a la situación crítica planteada desde la perspectiva justamente política criminal. Los esfuerzos, los gastos que se generan a partir de los procedimientos policiales por tenencia simple o para consumo de estupefacientes estarán disponibles, en principio, para atender asuntos de mayor importancia social y terapéutica. Esto no implica, por supuesto, que el Estado pueda desligarse por derogar la tenencia, tiene que hacerse cargo de otra perspectiva, desde otro espacio y regular, incluso administrativamente, el uso de drogas ilícitas. Ciertamente el desafío aquí es ofrecer desde el Estado de Derecho una regulación superadora a la actual, que admita la posibilidad de contemplar la situación de los usuarios de drogas, también desde una perspectiva sanitaria asistencial, por ejemplo, a través de la implementación de políticas de la llamada reducción de daños, que al mismo tiempo sea respetuosa de los principios en que se basa la convivencia social, por ejemplo, impidiendo el consumo de drogas ilícitas en lugares públicos a través de los institutos que ofrecen otras ramas del derecho, como puede ser, por ejemplo, la coerción directa por vía administrativa. Pero dejo señaladas aspectos que podemos debatir después, pero que están incluidos en el texto de los proyectos. Técnicamente hablando, el proyecto del diputado Gil-Lavedra tiene un mérito específico, un mérito particular, que es el de adecuar la redacción del tipo penal del artículo 14 al principio constitucional del onus probandi, en virtud del cual, es decir, de la carga de la prueba, por el cual se pone en cabeza de la acusación justamente la carga de esa prueba. Según la técnica legislativa propuesta por Ricardo Gil-Lavedra, queda fuera del ámbito de la... Él me podrá corroborar o no si he interpretado bien el texto.
quedaría fuera del ámbito de la tipicidad penal la tenencia de estupefacientes, a excepción de aquella en la que inequívocamente surja que no es para uso personal. La redacción inversa, la redacción propuesta en los otros proyectos, por ejemplo, conduce a que quede dentro de la tipicidad la tenencia de estupefacientes, a excepción de aquella en la que inequívocamente surja que es para uso personal. En consecuencia, entiendo que, según el proyecto de Gilavedra, la regla será afirmar la impunidad de la tenencia de drogas, salvo cuando inequívocamente se pueda afirmar que no es para consumo personal. Lo que, según la propuesta de Pudros, por ejemplo, y de Conti, la regla será, al revés, la penalidad de la tenencia, salvo cuando no queden dudas de que es para uso personal. Es una cuestión semántica, es una cuestión técnica, pero a mi modo de ver de significativa importancia. El proyecto de Pudros deja latente problemas que sí atiende a la propuesta de Donda y de Gilavedra y presenta objeciones de técnica legislativa que acabo de señalar en comparación con la considero adecuada redacción del proyecto del diputado Gilavedra. Una crítica que sí le hago al proyecto del diputado es que hay una cláusula específicamente destinada a despenalizar la entrega, la facilitación, el suministro a título gratuito ocasional de sustancias estupefacientes que sean inequívocamente para el uso personal. Yo creo que no hay razonablemente sustento con los mismos fundamentos que para la despenalización, para la proyectada despenalización de la tenencia por uso personal, para este caso de los suministradores ocasionales o gratuitos. Un problema es el planteado por la tenencia ejercida por el propio consumidor y para uso personal. Y para mí otro bastante distinto es el de quien le entrega las drogas a este sujeto, aun cuando sea a título gratuito y para ese uso personal. La no punibilidad, en este caso, de esta segunda conducta, me parece que no puede ser, o que no sería razonablemente fundada en el artículo, no encuentro una adecuación, un adecuado correlato en cuanto a fundamento en el artículo 19 de la Constitución, porque me parece que excede el ámbito de las acciones privadas de los hombres y trasciende de manera evidente a tercero, justamente el consumidor que recibe los estupefacientes, y además creo que tiene aptitud, en principio, lesiva del bien jurídico salud pública. A los proyectos de Conti y de Donda, partiendo de la misma base argumental relacionada al ámbito propio del artículo 19 y del principio de ofensividad, tampoco me parece razonable la derogación lisa y llana de la figura de la tenencia simple de estupefacientes del artículo 14, primera parte de la ley 23.737. Sin duda hay problemas dogmáticos y político-criminales a considerar, que plantean los tipos de tenencia. Los delitos de tenencia, como los delitos asociativos, son estructuras típicas de complejas, pero en la medida en que no se encuentre dirigida al consumo personal, no constituye, en mi modo de ver, una conducta neutral a los efectos de la ley, de la aplicación de la ley penal, porque se está ejerciendo un poder de hecho ilegítimo sobre una sustancia prohibida, sin que concurra, a mi juicio, en ese supuesto, una circunstancia especial que pueda justificar la tenencia y pueda legitimar esa tenencia. Yo concluyo solamente aclarando que tengo posición tomada con la ley actual respecto de su constitucionalidad, de las normas de la actual ley 23.737, y solo haré referencia a una cuestión que me parece que está en el núcleo de esta discusión, que tiene que ver con la interpretación y alcance de la privacidad del artículo 19 de la Constitución. En un fallo que dejo a disposición de la audiencia y de los colegas, pero que repito, que se ha reeditado y que forma parte de la doctrina judicial del Tribunal de Casación que integro,
y que es acatada mayoritariamente por el Distrito Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que es un distrito judicial cuantitativa y cualitativamente muy amplio, muy completo. Pero en esta cuestión, más allá de otros argumentos, afirmé que las acciones privadas de los hombres, y específicamente aquellas realizadas en un ámbito de estricta intimidad, se puede vislumbrar el marco o límite mínimo de ofensividad al bien jurídico que es protegido a través de dicha norma punitiva. Ciertas y determinadas conductas, como es la tenencia de sustancias estupefacientes para el propio consumo, aunque en el plano estrictamente conceptual u ontológico puedan ser vinculadas con una decisión privada de la persona relativa a su ámbito moral individual, no pueden ser consideradas en el sentido constitucional como una acción privada exenta de la potestad de los magistrados en la medida en que no sean ejercidas en un marco de estricta intimidad. Ello como consecuencia de las particulares características del bien jurídico protegido. Yo creo que responde razonablemente a la decisión de política criminal el hecho de penalizar la tenencia de estupefacientes para el propio consumo, que sea verificada en términos de actualidad y establecida bajo ciertas condiciones de publicidad, como es, por ejemplo, la constatada en la vía pública. ¿Por qué? Hemos considerado que la misma resulta apta para afectar potencialmente, al menos, la salud pública. Sin perjuicio de ello, no es la misma situación, por cierto, o no puede considerarse con los mismos parámetros de razonabilidad constitucionalmente exigidos la punición de una tenencia pretérita no actual de tales sustancias con la misma finalidad que haya sido ejercida en un ámbito de estricta privacidad, lo cual ha sido considerada inofensiva desde el punto de vista de la tipicidad, pero no inconstitucional. El criterio que he expuesto fue mantenido por la Sala Quinteiro e, insisto, por la mayoría del Tribunal de Casación. No obstante, el dictado del fallo de la Corte Suprema, el fallo Arriola, digamos que en todo caso la línea argumental que he señalado aquí en uno de sus aspectos se compadece y corresponde más con la doctrina judicial de Montalvo, de la misma Corte Nacional, que con la del fallo Arriola. Pero esto, insisto, es una cuestión que hoy por hoy merece un debate amplio y calificado como el que seguramente van a dar mis colegas esta vez. Muchas gracias.